Buenas tardes, mi nombre es Daisy Giovanna Cárdenas Barreto. Vamos a realizar una breve explicación sobre la unidad 2. Fase 3, elaboración del proyecto y consolidación de los datos, con mis compañeros Débora, Guillermo, Erika y Santiago. Con este trabajo damos a conocer la importancia del primer correspondiente en cuanto a la atención de las víctimas antipersonales y munición sin explotar, o también los artefactos explosivos improvisados. En Colombia existe una gran cantidad de personas que son afectadas por estas minas antipersonas y son muy pocas las sobrevivientes de estos accidentes, ya que estas personas quedan con secuelas como pérdida de extremidades, cegueras, traumas, que si no se realizan de manera oportuna y tomar las recomendaciones y medidas de seguridad para atención por parte de quien brinda los primeros auxilios a esta víctima, pues puede perder su parte del cuerpo o quedar con alguna discapacidad. Este proyecto de investigación viene soportado por una encuesta realizada que hicimos nosotros a los diferentes hospitales con el fin de que ellos tengan en cuenta que deben ser responsables si tenían autocontrol, si evaluaban la situación sin poner en riesgo su vida, si observaba las características del entorno o las formas de acceso al lugar del accidente y si conocía sus propios límites y por último, si conservaba la calma, pues esto es muy importante al entrar o intentar prestar los primeros auxilios a una persona que haya pasado por un suceso de eso. Planteamiento del problema. La guía primera correspondiente a la atención de las víctimas de minas antipersonales, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados, teniendo en cuenta las demás variables sociodemográficas. Este proyecto surge de la necesidad de aprender cómo debe actuar el primer correspondiente frente a la atención de las víctimas de minas antipersonal y munición sin explotar, también como artefactos explosivos improvisados, pues en Colombia, debido a que estas atenciones es de alto riesgo, donde las personas deben estar capacitadas para prestar los primeros auxilios y dar un adecuado manejo al paciente hasta poder llegar a un centro asistencial. Formulación del problema. ¿Qué son las minas antipersonales? Una mina terrestre es un artefacto explosivo activado por una persona o vehículo, o de la detonación dirigida a través de un cable eléctrico o señal de radio. La mayoría de las minas terrestres se encuentran sobre o bajo la superficie del terreno o normalmente son fabricadas con materiales duros como plástico, hormigón, vidrio, metal, láminas. Estas son diseñadas para sobrevivir a los factores del clima, pues como para que puedan servir a largo plazo y puedan hacer daño y puedan matar personas. ¿Qué son los artefactos explosivos improvisados? Es una bomba de fabricación casera, construida y desplegada de manera distinta en la acción militar o convencional. ¿Qué es munición sin explotar? Lesión más frecuente por explosiones a cada una de esas personas que hayan caído en estas minas, ya sean lesiones graves, pueden ser como traumas o, o pélvico, amputaciones, ya sean fracturas, quemaduras, infecciones, heridas de segunda causa, traumas acústicos y ya sean traumas oculares o psicológicos. ¿Cómo debe prestar la asistencia a las víctimas? Una afectiva asistencia a las víctimas de estos artefactos debe incluir atención integral, física, psicológica, acceso, indemnizaciones, ayudas humanitarias, apoyo en la inclusión socioeconómica.
Promoción de la vinculación laboral por parte de las empresas del sector privado y en el marco de la responsabilidad social empresarial. Acompañamiento en la gestión del proyecto orientado a mejor calidad y la cobertura de atención prehospitalaria, urgencias médico-quirúrgica, actualización permanente de la información sobre la situación de las víctimas. Buenas noches, ¿cómo me les va? Vamos a continuar con el tema de minas antipersonas y vamos a recordar un poquito. Entonces tenemos MAC, víctimas de minas antipersonas, MUS, munición sin explotar, y hay artefactos explosivos improvisados. Cuando nos veamos frente a un suceso de estos, tenemos que prestar una buena asistencia a estas víctimas, que es garantizar la vida de estas personas en lo posible. Conocimiento y problema de las necesidades de estas víctimas. Mejoramiento y calidad en los servicios que constituyen a esta asistencia. Hacer un trabajo en conjunto con las entidades que prestan los servicios para estas víctimas. Una asesoría integral, una asesoría física, digamos una asesoría psicológica, poderles dar apoyo en este momento que es tan importante para ellas. Información a las víctimas sobre sus derechos, sus deberes. Ellos también tienen unos derechos, ellos también tienen unos deberes. Hay que asesorarlos. Información a las entidades organizadoras que prestan el servicio a estas víctimas en sus responsabilidades y obligaciones con respecto a la atención que se les debe hacer a ellos. Movilización, cuando ellos se van a movilizar los recursos nacionales e internacionales para la atención, rehabilitación de ellas. Acompañamiento a mejorar la calidad, la cobertura en la atención hospitalaria y en las urgencias. ¿Qué hace el primer respondiente? ¿Cómo les vamos a prestar los primeros auxilios a estas víctimas? Primero que todo hay que llegar, evaluar la escena, tener calma y de acuerdo a la evaluación de esta escena, así mismo pedir la ayuda. Hay que mirar el terreno, hay que hacer una inspección, hay que prestarle ayuda a las personas en el momento de hacer una evaluación que más necesiten. Identificar, controlar si hay más amenazas, cómo está el terreno y ante todo manejar la calma, orientarlos, darles una buena asesoría para poderles prestar unos primeros auxilios adecuados mientras los trasladamos a un hospital o a un puesto de salud. Lo más importante es poderlos ayudar, colaborar, darle la parte psicológica. Yo creo que es un compromiso cuando nosotros nos comprometemos a ayudar a estas víctimas y sobre todo manejar la parte psicológica, que es lo más importante. Yo diría que siempre debemos orientar, asesorar y acompañarlos en todo momento. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Erika Rocío Mosquera Rivas, estudiante del curso de Primeros Auxilios. Les voy a hablar sobre la justificación del proyecto de investigación que realizamos nosotros los estudiantes del curso de Primeros Auxilios.
Este proyecto se realizó con el fin de poder mejorar la calidad del servicio en los centros hospitalarios mediante simulaciones y simulacros en los diferentes centros de salud, donde se realizaron las encuestas, y mediante esto el personal del hospital va fortaleciendo los conocimientos y poder garantizar la prestación de un buen servicio a la comunidad. Por ese motivo es necesario contar con un plan detallado de actividades para así lograr los objetivos planteados, ya que en Colombia existe gran cantidad de minas antipersona. Se tomó la tarea de investigar, aclarar el control y manejo de los centros asistenciales ante la acción de artefactos explosivos improvisados. Se tiene la necesidad de implementar procesos de reacción ante la atención prehospitalaria en caso de una emergencia por parte de profesionales de la salud. Hoy en día, las minas antipersonas son una de las mayor causas de muerte y algunas personas están capacitadas para estos casos. Por eso es importante hacer las capacitaciones en los diferentes hospitales para que ellos estén preparados para cualquier situación que se presente. Les voy a hablar sobre la delimitación, que es un estudio que se realizó por medio de unas encuestas, donde cada encuesta se hizo con el fin de saber cómo actúan las personas del área de la salud frente a situaciones que se presentaban, la señalización de seguridad y emergencia, incluyendo la demarcación de zonas de trabajo e identificación de peligros, como método de control en la información oportuna de los riesgos asociados a los distintos procesos generados en las preguntas que se generaron a cada una de las encuestas realizadas. La unidad de análisis. Al realizar esta investigación, la unidad de análisis se tomó de las siguientes profesionales de la salud, como técnicos en enfermería, tecnólogos en enfermería, profesional médico, profesional enfermeros. Cronología. En cronología se trata de la fecha y hora, que fue el día 3 de mayo de 2017 a las 7 p.m. hasta 8:30 p.m. El asunto era realizar las capacitaciones mediante simulaciones y simulacros en los diferentes centros de salud, que se realizaron las encuestas en los lugares como hospitales, en oficinas de los hospitales. Este trabajo es realizado por los estudiantes de primeros auxilios en los diferentes hospitales que fueron encuestados con el fin de capacitar al personal en las horas de la tarde o noche, puesto que los empleados del hospital no pueden dejar su trabajo y se realizan las capacitaciones después de que salgan del trabajo con el permiso del hospital. Será todo, compañeros y tutor. Que tengan un feliz día. Cordial saludo, mi nombre es Débora Gisela Perlaza Cernas, soy estudiante de la UNAD. En este caso veremos los objetivos generales, objetivos específicos de un trabajo que se realizó por 5 estudiantes de la UNAD del curso de primeros auxilios, donde cada uno realizó 5 encuestas en diferentes tipos de departamentos y municipios en el cual se encontraban. El objetivo general de este trabajo era realizar un proyecto de investigación sobre primeros auxilios, teniendo en cuenta el primer correspondiente en el centro de salud donde fue encuestado, para así adquirir conocimientos de cómo atender una víctima de mina antipersonal. Uno de los objetivos específicos es tener conocimientos claros sobre la mina antipersonal y municiones sin explotar, entre otros. Saber qué hacer y qué no hacer frente a una víctima que ha sido por mina antipersonal. Estas encuestas son de gran relevancia, ya que nos brindan conocimientos claros
y previos si nos encontramos frente a esta situación de mina antipersonal, qué hacer y qué no hacer. El marco referencial de este trabajo vemos un ejemplo claro y conciso de Colombia. Colombia ha sido un país que ha vivido más de 50 años la guerra, donde la mina antipersonal ha acabado con miles de personas, cabeceras de familias, ancianos, niños, entre otros. El marco contextual de este trabajo, vemos que Colombia ha sido un país muy herido por la guerra, donde países extranjeros han apoyado. En eso tenemos los Estados Unidos, que más por 10 años ha estado apoyando a Colombia. Se hacen proyectos para todas estas víctimas que han sido víctimas de minas antipersonales y municiones sin explotar. Esta encuesta se realizó en diferentes municipios. Tenemos Quibdó, Villavicencio y Cumaralmeta. En Quibdó, en los centros de salud que fueron encuestados fue Clínica Vida, Ismael Roldán, Niño Jesús, Fumbida. En Villavicencio, Cruz Roja y Famisanar. En Cumaralmeta tenemos a Hospital de Cumaral y Salud COVID. Muchas gracias. Las serpientes venenosas y sus presas han existido durante aproximadamente 200 millones de años, y a pesar de que el humano no hace parte de su cadena alimenticia, el contacto del hombre con estas hace que el envenenamiento ofídico todavía sea una causa importante de morbilidad y mortalidad humana a nivel mundial. En el mundo existen aproximadamente 3.000 especies de serpientes, de las cuales 272 se encuentran en Colombia. 49 especies que son venenosas para el hombre pertenecen a 2 familias y 9 especies que habitan por debajo de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. El recurso terapéutico fundamental para el tratamiento por envenenamiento es el suero antiofídico. El primero fue creado en 1901 por un científico brasileño. Existen 2 tipos de sueros antiofídicos. El primero son los sueros monovalentes, que son eficaces en contra de una determinada especie de veneno. Y el segundo son los sueros polivalentes, que son efectivos contra una amplia gama de especies o varias especies diferentes al mismo tiempo. Con respecto al accidente ofídico, se hizo una investigación. ¿Con qué fin? De aprender cuáles son los principales cuidados y procedimientos que debemos tener para atender a una víctima cuando sufre este tipo de accidente. Hablamos que el accidente ofídico es la mordedura de una serpiente. El accidente ofídico es causado por esta serpiente, y hay muchos tipos de serpientes. Hay unas más peligrosas que otras. ¿Cómo debemos actuar en este momento? Por lo general, estos accidentes, si no se atiende rápidamente la víctima, se puede complicar en un momento determinado. Nos toca actuar inmediatamente. Por lo general, cuando sucede esto, la persona se lesionan los tejidos, provocando alteraciones fisiopatológicas en la víctima, y esto hace una frecuente gravedad que nos hace actuar inmediatamente. ¿Qué nos toca hacer en estos casos? Primero que todo, debemos indagar qué estaba haciendo esta persona, si estaba trabajando, tenía algunos elementos de bioseguridad, por qué se presentó, hace cuánto tiempo, a qué hora fue la mordedura, averiguar qué tipo de serpiente era la que produjo la mordedura, y ya teniendo estos datos podemos
actuar y de pronto correr a prestarle los primeros auxilios adecuados que se necesitan en este momento. En un territorio como el que nos encontramos nosotros, los Llanos Orientales, que es un territorio muy lindo, pero corremos muchos riesgos porque acá encontramos mucha serpiente y debemos pues tener los cuidados, tener buena bioseguridad de acuerdo al cargo que desempeñemos. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla? Uno de los objetivos es capacitar la gente que pueda prestar en un momento dado los primeros auxilios a una víctima. Capacitarnos obviamente nosotros y hacer un estudio con el fin de ver cómo se actúa las personas frente a un momento o a un accidente que se puede presentar en cualquier momento. Bueno, la tercera dimensión es la actitud frente a la mordida de una serpiente venenosa. El primer paso que debemos hacer es mantenerlo en reposo, tranquilo y administrar abundante líquido. Tomar la hora en la cual fue la mordedura de esta serpiente, pues es muy importante para cuando sea llevado al hospital poderle dar una buena atención y saber a qué hora fue la mordida. Apretar el corto de la herida suavemente con los dedos para provocar la salida de sangre sin causar más daño en la zona de la herida. Lavar la herida con abundante agua y jabón. Transportar inmediatamente al paciente al hospital o a cualquier centro antifiocídico más aproximado o más cerca. Inmovilizar las partes afectadas empleando férula o entablillado, o puede ser otras formas, o aplicación de sueros fuera del centro hospitalario. Pues, según la encuesta que hemos realizado, la mayoría de las serpientes de las venenosas su veneno es muy fuerte, y entonces, según la encuesta que realizamos, la mayoría de las personas dice que ellos casi siempre toman estas precauciones para así ser trasladado a un hospital. Ahora, la cuarta dimensión, se debe hacer lo que no se debe hacer cuando a una serpiente lo muerde a uno. Digamos, dar al herido bebidas alcohólicas, no dar a las personas que estén con esta picadura ni bebidas alcohólicas y tampoco hacer remedios caseros. Aplicar ligaduras ni amarraduras que digamos fuercen la presión digamos donde la serpiente lo haya mordido. No, tampoco se puede quemar la herida, tampoco cortarla o aplicar desinfectantes. Pues tampoco puede hacer succiones con la boca, pues ya que digamos se le puede a uno transmitir en la boca, y aplicar suero, ni tampoco se puede aplicar sueros antibióticos en la herida ni usar alrededor. Bueno, según la encuesta que realizamos, casi la mayoría de las personas encuestadas en el hospital nos dicen que ellos no toman estas decisiones, ya que ellos no permiten hacer esto, pues saben que no se debe hacer cuando la persona lo muerde, pero si hay una cierta una pequeña cantidad que lo piensa digamos piensa hacer ese procedimiento, pero no se debe hacer. Entonces se debe realizar en los hospitales una serie
de documentales, capacitar a todas estas personas para saber qué los procedimientos que deben realizar cuando una persona sea mordida por una serpiente.